Jehová sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Venga. ¿Acaso no está escrito? Espera. ¿Acaso no está escrito? Mi casa se llamará casa de oración. Mi casa se llamará casa de oración. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Y detrás del velo que se ve con el ojo natural, un gran evento se prepara. Una guerra y una celebración de boda tendrá lugar en su momento. Pronto, pero aún no, es la palabra que el centinela da en medio de la neblina de la noche. Él puede percibir un gran resplandor en el horizonte preparándose para avanzar. Despertad, vosotros que dormís. Él llama: venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran rey está cerca. Levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor. Y esperad por el Señor. Dios dejó cuidando al centinela, oh Jerusalén. No estará callado día y noche del Señor, proclama constante. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. No tendrá descanso jamás hasta que Dios ponga a su pueblo a adorar. Él es santo en santidad. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Espera, la unción del Señor está allí. Que los ciegos no miren, cautivos se libres, si levantas tu voz se vendrá. Él proclamó todo esto a toda la creación. Y que hay temor en las calles, pensó, algo ya comenzó.
el tabernáculo se alza hoy en aquellos que han de creer. Hay un grito de libertad, va creciendo dentro de mí. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sion viene la salvación. Pero no más espera, la unción del Señor está aquí. Que los ciegos no miren cautivos en libros, si levantas tu voz se vendrá. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sion viene la salvación. Pero no más espera, la unción del Señor está aquí. Que los ciegos no miren cautivos en libros, si levantas tu voz se vendrá. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Hermosa canción del Centinela, realmente una canción bien bíblica. Me gusta esa parte que dice: no tendrá descanso jamás hasta que ponga su pueblo a adorar. Ese es el tiempo. El Centinela es la iglesia, somos nosotros que estamos acá en la tierra y que realmente el haber sido alcanzados por el Señor nos da la obligación en el amor para poder predicar a tiempo y afuera de tiempo de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por esta noche en donde podemos reunirnos una vez más a través de las redes sociales para compartir tu palabra, para compartir este aprendizaje que estamos haciendo los días martes del Antiguo Testamento. Estamos aprendiendo realmente mucho de este libro sobre el Antiguo Testamento, y es tan importante que entendamos que el libro nos quiere mostrar cómo Jesús ha estado presente en cada una de las participaciones importantes que el libro resalta en este corto estudio, ¿no? Entonces, cada una de las clases tiene mucha importancia para que nosotros podamos seguir a la próxima clase. La clase de hoy es la revelación y la redención en la época de los patriarcas. Nosotros tenemos que entender que el contexto bíblico que nos dan en la época de los patriarcas, nosotros no tenemos una información para utilizarla a nivel histórico. Entonces nosotros tenemos que hilar por el lado de la historia por fuera de la Biblia para poder ubicar todos estos tiempos patriarcales y cómo Dios decide comunicarse con el hombre. Entonces, si hay alguna pregunta que ha quedado de las otras 3 clases que hemos visto, podemos tomar unos minutos ahora. Estamos viendo cada una de las clases, como les digo, es la importancia de entender que Dios ha tomado la iniciativa. Dios decidió revelarse al hombre. Eso es un principio que nosotros tenemos que saber. Imposible que el hombre encontrara a Dios.
Eso es totalmente imposible. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios se reveló al hombre porque Él quiso revelarse al hombre. Y cuando se reveló al hombre, se reveló de una forma distinta a los que los dioses con D minúscula estaban acostumbrados a ver. El Dios de la Biblia es un Dios personal. El Dios de la Biblia es un Dios que viene en búsqueda del que está perdido. Ustedes y yo estábamos corriendo en dirección contraria a donde está Dios. Y Dios nos alcanzó. Bendito Dios que nos alcanzó. Amén. Entonces, siempre tomen esas básicas cosas para interpretar y para relacionarnos con la Biblia. No nos preocupemos por las palabras o las cosas que no están en la Biblia. Preocupemos por las que están y no aprendemos, por las que están y no conocemos. Porque este es un plan preciso, divino de Dios. Primer punto, Él decide revelarse a los hombres. ¿Y cómo se va a revelar Dios a los hombres? A través de los pactos. A través de los pactos. Entonces, existen dos tipos de pactos. Existe un pacto entre dos iguales, es el pacto, por ejemplo, matrimonial, que yo hice con Meli. Nosotros somos iguales y hacemos un pacto y nos casamos. Y existe un pacto entre un superior y un inferior, que es el pacto, los pactos que hace Dios con el hombre. Entonces Dios, cuando hace los pactos, Él pone las reglas que quiere porque Él es el superior. Pero Él sabe que esos pactos van a ser rotos por parte del hombre. Él lo sabe. Entonces Él se asegura del cumplimiento de sus pactos por Él, por su nombre, por su poder y su fidelidad y su amor hacia la humanidad. No hay posibilidad alguna que nosotros podamos hacer un pacto con Dios y cumplirlo. No hay posibilidad, hermanos. Realmente, cuando nosotros decidimos hacer un pacto por fuera de lo que Dios ha hecho, es imposible que lo podamos cumplir. Imposible. Realmente es Dios en su soberanía que nos permite cumplir, estar en los pactos, y el pacto final por Cristo, un cumplimiento preciso y precioso. No sé si tienen alguna duda de las otras clases o comenzamos esta lección. Lo vamos a hacer como siempre, cada uno puede participar con su micrófono y tener este tiempo bien. Entonces, vamos a comenzar. Hay una pregunta que siempre nosotros nos hacemos. ¿Cómo fue escrita la Biblia? ¿Cómo nosotros sabemos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que la Biblia no tuvo intervención la persona torció la Biblia? ¿Por qué nosotros sabemos que es palabra de Dios? Primero, porque es Dios quien decide revelarse. Y segundo, porque Él cuida de esa palabra a través de la inspiración. A ver, yo les decía en uno de estos martes, Dios inspiró la Biblia. Escuchen, no inspiró al escritor. Hay una gran diferencia. Miren, nosotros en el mundo decimos, wow, qué inspirado estaba Luis Miguel cuando escribió Yo sigo siendo el rey. Qué inspirado estaba Maradona en el Mundial 86 en México, estaba inspirado e hizo un gol histórico. No,
La Biblia no es ese tipo de inspiración que el hombre se inspiró y escribió. No. La Biblia es inspirada, quiere decir soplada por Dios. Ahora, ¿a quién se la sopló? A hombres que Él escogió. A hombres que Él escogió. Entonces, la Biblia, que significa libro, es un solo libro escrito a lo largo de la historia del pueblo de Dios por un mismo autor y distintos escritores. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, todavía no responde la pregunta de por qué no debemos dudar en eso. Bueno, el Antiguo Testamento había una escuela de la cual se escribía la palabra de Dios. Y les voy a contar cómo funcionaba la escuela, en donde nosotros podemos tener confianza plena de que la palabra de Dios es palabra de Dios total, 100%, ni una coma más, ni una coma menos. En esta escuela estudiaban los escribas, y una vez graduado podían empezar venían a escribir las copias originales. El manuscrito original es una carta, ¿verdad? Yo le mando una carta a Tony. Le mando una carta a Tony, eso es el manuscrito. Es presencial, es de mí a Tony. Tony tiene el original. Entonces, ¿qué es lo que hacían cuando recibían una carta del original inspirada, o cuando los profetas tenían esa carta inspirada? ¿Qué es lo que hacían? Inmediatamente se ponían a hacer copias de esa inspiración para repartirlas a los demás dentro del pueblo. Ahora, ¿cuál era el requisito para poder hacer esas copias originales? Haber estado en esta escuela, ¿verdad? ¿Y cómo era el primer requisito que tenía la escuela? Es que la copia se hacía letra por letra. Escuchen, no era por palabra el dictado, era letra por letra. Y debían tener una higiene tremenda, el tipo de tinta que iban a usar, el tipo de papel, si iba a ser papiro o si iba a ser cuero, o dónde lo iban a escribir. Todo eso es lo que tenía que tener el escritor para escribir una copia de los originales. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Ahora, una vez que esta persona se recibía y que ya estaba apto en la escritura para copiar, entraba a trabajar para la copia. Entonces él se ponía a escribir, y cuando terminaba de escribir una hoja completa, se la pasaba al primer lector de la Biblia. Este lector le contaba las palabras. Escuchen, hermanos, este lector contaba las palabras. Él sabía exactamente la cantidad de palabras que había en esa hoja. Si faltaba o sobraba una palabra, esa hoja se quemaba. Y el escritor tenía que comenzar de nuevo. ¿Lo tienen? Si lo quieren anotar, lo anotan. El primer lector sabía la cantidad de palabras que había. Si el primer lector decía las palabras coinciden, supongamos son 80 palabras y hay 80 palabras, no terminaba eso ahí. Se pasaba al segundo lector. El segundo lector sabía la cantidad de letras que había en esa hoja. Y si había pasado la primera prueba de las palabras, pero las letras no coincidían, si sobraba una o faltaba una, ese papel que pasaba era quemado y no pasaba. Si una vez que pasó la primera prueba de las palabras, la segunda prueba de las letras, venía el tercer lector.
Y el tercer lector contaba las palabras de adelante para atrás y de atrás para adelante. Y él sabía la letra del medio. Escuchen, del medio de esa hoja. Él decía, hay 150 letras, la letra del medio es la 75 y tiene que ser una O. Si la letra del medio no era la O, esa hoja se quemaba y se comenzaba todo de cero. Entonces, es un sistema como tenemos nosotros ahora de la computadora, un sistema codificado perfecto que ellos habían diseñado para copiar perfectamente las palabras. Por eso es que era tan importante el significado y el copiado de estas palabras. Cuando nosotros vemos, habitualmente nosotros estamos viendo problemas de Israel con su territorio y todo eso, nosotros tenemos que ver acá que Dios le promete a Abraham, ya en el tema de hoy, le promete un territorio que va mucho más de lo que nosotros vemos ahora como Jerusalén o como vemos como Canaán. Nosotros tenemos que entender el territorio que Dios le da a Abraham, el territorio enmarcado precisamente dentro de la palabra de Dios, y por eso es que es tan conflictivo hasta los días de hoy. Entonces yo les quiero mostrar ese mapa. Le voy a hacer share screen un ratito. Les quiero mostrar el mapa. Miren, el territorio que Dios le va a ofrecer, dar a Abraham acá, que nosotros vamos a ver en este tema de hoy, de la lección 4, no es solo Israel ahí, Jerusalén. No es solo este pedacito acá. Miren lo que es el territorio. Una parte de Egipto, una gran parte de Arabia Saudita, más de la mitad de Irak, casi todo Siria. Y no sé si el Líbano. Los montes del Líbano. Realmente acá donde fue la guerra de Kuwait, un pedazo. Todo esto, absolutamente todo esto, Arriba será Irán. No sé cuál es el de arriba. es que estamos hablando del territorio. Este es el territorio bíblico, pero acá a nosotros se nos presenta una pregunta que habitualmente la gente que no quiere a los judíos y la gente que no quiere a los cristianos, y es una pregunta común porque no se respeta en ningún otro lado excepto en esto lo que quiere reclamar Israel. ¿Cómo podemos agarrar legalmente, cómo podemos legalmente nosotros pedir un territorio que supuestamente me lo dio Dios? ¿Entienden la pregunta? ¿Cómo nosotros podemos legalmente? Y ese es el problema del litigio que se arma desde Abraham. Ese es el problema del litigio que hay. ¿Cómo nosotros podemos reclamar algo así? ¿Entienden? Sí, porque si fuese así, entonces los nativos de acá reclamarían el territorio de Estados Unidos, los nativos de México reclamarían México, cada uno reclamaría sus tierras. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, nosotros tenemos que entender, bajo la luz de la palabra, que todo este territorio que Dios le prometió a Israel es un territorio que hoy pasa
a ser secundario porque nuestra nueva Jerusalén es celestial. La nueva Jerusalén, la Jerusalén para la iglesia, es celestial. Pero nosotros tenemos que entender también que el pueblo de Dios, el pueblo escogido, sigue batallando, luchando por el terreno físico, que no le va a traer salvación si no es a través de Jesús. Amén. No sé si alguno quiere participar, puede hacerlo para que continuemos. Y si no, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con los textos. Buenas tardes, buenas noches, pastor. Bendiciones, Gerardo, buenas noches. Sí, bendiciones a todos los hermanos. Estaba viendo el mapa que usted da ahí, pues, donde efectivamente ese territorio que Dios da a Abraham es la parte roja, ¿va? La parte roja de la franja roja, o todo lo que abarca la franja roja. Sí, todo eso. Así es. Ajá, correcto. Es toda esa parte, donde está el Jordán, donde está todo el... sí, Irak, parte de Irak también, correcto. Es todo ese territorio, ¿ah? Sí, todo ese territorio que está ahí enmarcado en el mapa. La parte roja son los límites que le dice Dios. Sí, sí. Al norte con esto, con el mar Éufrates, con el mar, todo le da los límites exactos. Correcto. Es que esto me pone a pensar lo que usted dijo, la pregunta. ¿Cómo podemos legalizar o reclamar, pues, de manera legal, pues, ese territorio que Dios dio a Abraham? Muy buena pregunta, porque y yo también me la puedo hacer definitivamente, porque definitivamente y desgraciadamente podemos decir así, pues, que tantas religiones que están en ese pedacito, en esos pedacitos colindantes y fronterizos, es un sinnúmero de religiones y creencias diferentes, y por lo tanto creo yo que jamás se va a hacer eso, pues, porque definitivamente creo yo que están siempre emocionalmente, pues, con su ideología, su creencia, pues. Usted sabe, usted mismo explicaba la vez pasada, yo recuerdo, pues, tantas religiones que existen en esas tierras, pero definitivamente es un territorio grandísimo. No sé cuánto, voy a ver cuánto territorio, es un territorio grandísimo y hermoso, pues, que efectivamente es donde está caliente, donde siempre ha estado caliente, guerra, más guerra, y definitivamente nos salpica a nosotros, pues, esa guerra, porque definitivamente lejano a ese mundo que definitivamente con esa guerra nos salpica tanto económicamente y cultural, moralmente, pues. Efectivamente, eso era, pastor, y gracias. Buenas noches. Amén, Gerardo. Sí, así es. Bueno, y hoy vamos a ver los patriarcas de Abraham, ¿verdad? Y es uno de los problemas de todo esto que vos decís, de la guerra que hemos visto, de todo esto, surge desde el mismo Abraham, al tener un hijo fuera del matrimonio. Entonces, por fuera del matrimonio, tiene ese hijo con su criada y se forma todo el mundo árabe. Entonces, Palestina se forma más o menos 700 años antes de Cristo, se forma Palestina. Pero este territorio que Dios le da a Abraham, estamos hablando 2000 años antes de Cristo, más o menos. Entonces, es más antiguo. Entonces, si el reclamo, si es por la antigüedad, obviamente que el reclamo más válido sería el reclamo hebreo, porque es muchos años antes de que surja Palestina. Pero realmente en una corte tradicional es muy difícil de sostener, y una de las maneras que lo sostienen es argumentando guerras. Nosotros sabemos que los países viven de las armas y de vender armas y de la guerra. Bueno, eso es lo que Israel plantea, ¿no?
con la Biblia como sustento histórico, pero si el mundo le da a Israel todo ese territorio, como dijo antes Luis, acá los nativos americanos podrían decir lo mismo con el mismo argumento y tendrían que darle toda la tierra. O sea, el mundo siempre fue conquistado y hubo conquistadores y conquistados. Entonces, los países, por ejemplo, los países que hoy están en guerra, por ejemplo, Ucrania pasó a ser de la Unión Soviética, que era un solo país, digamos, con diferentes provincias que hoy son países que supuestamente se independizaron, pero antes era la misma Unión Soviética. Entonces como que va cambiando la historia dependiendo de los conquistadores y los conquistados. Entonces Israel, según la Biblia, ese es el argumento que ellos ponen, ¿no? La Biblia como documento histórico probable de que ese es el territorio que les corresponde, pero eso daría pie y daría jurisprudencia, hermano Gerardo, usted que es abogado, a que todos los países hicieran lo mismo. Sí, la única que se respeta es esta, dentro de todo, pero yo sigo sosteniendo que es un respeto sin desmerecer a lo que Dios quiso hacer. Dios apuntaba a la patria celestial. Hoy nuestra nueva... Esa era mi próxima pregunta que yo iba a dejar. A nosotros los cristianos, ¿debemos pedir por esa tierra? ¿Nos corresponde? ¿Nos sirve de algo? Es una pregunta. No, a nosotros no. Realmente nosotros esperamos la patria celestial. Amén. Y realmente entrar en guerras, en discusiones por un territorio, no es que sea fundamental para lo que es la salvación. Ahora, que se van a hacer las guerras, la Biblia lo dice. Se van a pelear hasta el Armagedón por esas tierras y por el ataque a ese pueblo. Entonces, es un tema profundo, es un tema que todas las personas que no quieren tomar este argumento como válido, se oponen fervientemente. Entonces, ¿qué dicen? No, son antisemitas. No es que sean antisemitas, es que quieren que la ley se aplique para ambos lados iguales, ¿no? Entonces, es un tema que siempre va a estar. Y ahora nosotros vamos a ver en los patriarcas cómo fue que esto sucedió. Dios, venimos estudiando del Génesis, cómo Dios hace al hombre, cómo el hombre peca, cómo cae, viene Noé, sale del arca, de lo que vimos la última, y apenas sale, vuelve el pecado, y después, pero ahí en Génesis estaba la promesa, la primera promesa de la simiente, la primera promesa del Evangelio de Cristo, que Dios mismo intervendría. Y ahora viene y comienza esa intervención escogiendo un pueblo, pero siempre tenemos que tener esto en mente, hermanos, que Dios escoge al pueblo con un fin. ¿Cuál era el fin de esa elección de Dios? Que Jesús naciera. Ese era el fin. Una vez que Jesús nace, desciende de los judíos, toda la ley, menos la moral, termina con Jesús, porque ya en Jesús cumple todos los ritos. Entonces, bueno, vamos a arrancar con los patriarcas, vamos a arrancar acá con Génesis, vamos a ir leyendo, acá está la historia, Génesis 12, vamos a comenzar acá. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijesen,
y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Muy bien. El libro nos quiere mostrar cómo la fe de los patriarcas en medio de todas las tribulaciones. Ahora yo quiero que ustedes noten algo en este relato que hizo Meli y que lo vean. Dios le dijo a Abraham que saliera de la tierra de su padre y de su parentela y le mostrará el territorio, ¿verdad? ¿Están conmigo ahí? Entonces díganme, ¿llegaron o no llegaron a Canaán? Y a tierra de Canaán llegaron, dice al final. ¿Pueden abrir micrófonos? Si quieren, dejan los micrófonos abiertos y hacemos diálogo mejor. ¿Llegaron a Abraham? ¿Llegaron a Canaán? Y Josué los introdujo en Canaán. Sí, llegaron a Canaán, ahí en el 5 dice que y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Ves? Llegaron. Nadie se les opuso. Absolutamente nadie, absolutamente nada se le opuso a lo que Dios le dio. No es que Dios le puso algo de tormento, algo, no, miren, fue un camino fácil. Nosotros vemos que después ellos salieron de Canaán y se metieron a Egipto por comida, pero se acomodaron en Egipto hasta quedar esclavos. Y cuando quisieron regresar a Canaán, nunca más la poseyeron. Pero miren el mandato de Dios. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Vivió. Entonces, hermanos, esto es muy importante dentro de lo que estamos estudiando. Es muy importante. Porque Dios cumplió con sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. No es que Dios no cumplió. Dios cumplió. Entonces nosotros vamos a ver cómo Dios trata con Abraham, cómo Dios le da una promesa a Abraham, cómo está la fe de Abraham, cómo trata Dios después con Isaac, con Jacob, con José. Y eso es tan importante que nosotros lo vamos viendo y lo vamos desarrollando a través de este estudio, ¿verdad? Entonces, regresamos ahí al Génesis. Sacó y lo llevó. Después dice... Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encimo de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte del oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Dios fue fiel o no fue fiel? Fue fiel. Claro que fue fiel, pastor, porque definitivamente él da un ordeno y como obediente Abraham cumplió ese ordeno, llegó a las tierras prometidas, como te lo dice.
definitivamente, y agradeció pues cuando llegó a esa tierra prometida. Es claro que fue fiel. Amén. Entonces, ahora nosotros, dice la pregunta del libro, ¿ustedes conocen algún pacto que se pueda hacer en la cultura de hoy que es irrevocable? ¿Algún pacto que sea irrevocable? ¿Conocen a alguien que haga un pacto y que sea irrevocable? Sí. No hay un pacto que sea irrevocable. Yo pienso que solamente Dios puede establecer algo así. Bueno, el del matrimonio, según lo que Dios quiere, tiene que ser irrevocable, pero pero los que humanos o sea lo que podemos terminar. Exacto. Los humanos lo podemos terminar, pero hay algún pacto que se viva hasta el final, el día de hoy, y que no se cambie. No, ¿verdad? Incluso hasta las penas de muerte, las sentencias son revocables también. Sí, hasta la pena de muerte, como decir, son a veces apelan el presidente los y los sacan. Entonces, realmente nosotros vemos la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Nosotros lo que vamos viendo a través del libro es como Dios es fiel a lo que Él promete y es fiel en su totalidad a lo que hace. Hace un pacto incondicional con Abraham. Un pacto único con Abraham. Y realmente eso es maravilloso. O sea, sigo en Génesis 15 del 8 al 10. Amén. Génesis 15 del 8 al 10. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Vamos acá desde el principio. ¿15? Sí. Desde el principio 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad de esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré? No, eso ya lo leímos. Eso es lo que leímos. Sí, bueno. Entonces, Abraham le está haciendo preguntas lógicas, ¿verdad, a Dios? Le dice: soy anciano y vos me prometiste que tendré todo y que toda la tierra y que mi descendencia será grande. Y así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe que tiene Abraham es una fe realmente tremenda. ¿Por qué? Y yo ahora le hago la pregunta a ustedes. ¿Abraham alguna vez tuvo posesiones en la tierra? Posesiones materiales de las que le prometió Dios. Sí. Miren, hermanos,
Abraham en la tierra no tuvo posesiones. Solamente tuvo la tumba donde enterró a su esposa, nada más. Esta es la fe tremenda de este hombre que le creyó a Dios. Le creyó a Dios que aunque él no lo viera, se cumpliría. Ese es el mensaje central del libro. Él creyó que esta promesa, que todavía no entiende el pueblo judío, sería la venida de Jesucristo y que la iglesia de Jesucristo sería esa multitud de descendencia. Que no está hablando de una tierra física, sino de una tierra espiritual, de una tierra nueva y un cielo nuevo. Este es el valor tremendo que tiene el patriarca. Este es el valor que tiene delante del pacto. Miren cuando muere su esposa, léelo, Meli. Génesis 23. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultarla entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos, diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar. Llegó la ancianidad, no tenía ni siquiera un lugar donde enterrar a su esposa. ¿Entienden, hermano? Que pasó toda su vida, que salió de sus tierras, que fue hasta la tierra que Dios le dijo, que Dios le mostró, que Dios le limitó, que le mostró específicamente cuál sería, que él le creyó sin ver, le creyó sin tener. Y eso es lo que lo hace el padre de la fe. Él pudo ver más allá de lo que nosotros vemos humanamente. Él pudo ver la obra de Dios realizada a través de la promesa, que no importaba si él estaba vivo o si él estaba muerto. La promesa vendría. Él pudo entender que la promesa no es el mismo Abraham, sino que es Cristo. Amén. Que es Cristo, es la promesa. Yo quería agregar, no sé si está en el libro, pero a mí siempre lo que me llamó la atención de Abraham es que él venía de Ur, que era un lugar súper pagano, un lugar que había dioses que se hacían las estatuillas para los dioses, un lugar que tenía muchos dioses paganos. Y él, cómo reconoció al Dios verdadero, ¿no? En el llamado. En todo eso alrededor, desde chiquito, me imagino, desde que nació, lo único que él vio fue eso, pero un día Dios lo llamó y pudo ver que ese era el Dios verdadero, y creyó. Y eso a mí siempre me llamó la atención, ¿no? La fe de Abraham, y en su fe reconocer la voz de Dios en medio de todo el paganismo y de todo lo que se había criado. A mí me parece maravilloso Abraham en sí como hombre de Dios. Y siempre digo, tendré esa fe yo de reconocer a mi Dios entre tantos dioses del mundo, ¿no? Es un ejemplo Abraham para todos. Cuando faltaban miles de años para que Cristo naciera, no conocía nada de Dios, y con él nació el pueblo judío,
O sea, con él nació Israel y es maravilloso. No sé, a mí siempre me llamó la atención eso. Amén. Ahora, la pregunta... Pastor, sí. Disculpe, linda la clase, sinceramente, y efectivamente es bueno conocer todo su aspecto. Explicaba ahí la hermana que efectivamente él sale de esas tierras hacia Canaán, y recordemos pues que él era bendecido por Dios, pues, con sus ovejas, su hato, podemos decir así, sus tiendas, era maravilloso, pues. Pero tuvo que dar a esa gente pecaminosa a esas tierras y a esos lugares. Correcto. Mi pregunta, pastor, y tal vez una pregunta que puede no tener significado, pero sí, dentro de la historia sí, valga la redundancia. Por ejemplo, qué barbaridad, pues, sobre un sepulcro, no tener. ¿Usted me puede decir cómo sería un sepulcro? ¿Sería un sepulcro que definitivamente que no toda la gente tenía opción a ello? ¿Eran carísimos o qué? Porque hoy, pues, lógicamente los cementerios, hoy llega a la tumba y están clasificados, pues, entonces quiere decir que tenía valor de dinero para lograr obtener una parte para enterrar a su difunto, pues. Sí, pero aparte tenemos que entender, hermano, el contexto. Como decía Melina, ellos vienen de un lugar de paganismo. Todavía en la ley no está. Todavía no está. Entonces Dios está tratando, Dios está revelando, pero ellos no tienen Biblia, ¿entienden? No tienen absolutamente, Abraham no tiene nada, solamente tiene una voz que se le revela un día: vete y sal de tu tierra. Ahora hay que ver todo lo que creían los Ur de los caldeos. Que yo estudiando, porque no se puede precisar exactamente, estaban en guerra con Egipto, un grupo de tribus, y empiezan a formar los Ur. Entonces en esa descendencia los Ur están peleando hasta que llega a Ur de los caldeos, en la parte histórica, por fuera de la palabra de Dios, la historia que nos dejan los egipcios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros no sabemos culturalmente, así exactamente, cómo era el trato con los muertos, porque en el mundo judío no podían tocar a los muertos. A eso me iba a referir. Primero, que nosotros, por ejemplo, yo, hermano Gerardo, yo fui católica y de Jesús escuchaba. Incluso la gente de mi pueblo, a lo mejor sin ir a la iglesia católica, alguna vez de Jesús y la Virgen y el cuento de Jesús lo han escuchado. Abraham nunca había escuchado de nada, ni de Jesús menos, porque ni había nacido, pero nunca había escuchado de Jehová ni nada de eso. Escuchar la voz y reconocerla a mí me parece sumamente extraordinario. Segundo, como dice Luis, no se puede... Las sepulturas de la antigüedad, como me gusta mucho la historia y leo mucho me gusta sobre eso. Ellos, me imagino, viendo el contexto histórico de donde salió Abraham, primero, las tradiciones judías no podemos tenerlas en cuenta porque el judaísmo no existía o sea, los judíos como tribu y Israel no existía porque nació con Abraham. Entonces, los judíos no pueden tocar a los muertos y ellos tienen una forma en la que dejan a los muertos y luego vuelven, creo que al año, no sé, tienen un tiempo, los recogen, o sea, estoy hablando del judaísmo hoy, recogen los huesos y los ponen en una urna después de un tiempo. Pero eso es el judaísmo después, ya instalado, ¿no? Abraham fue el primero. Con Abraham se instituyó. Todavía falta Isaac y después viene Jacob. Bueno, pero Abraham le llama fue el Israel. primero, sí, pero fue, digamos, el patriarca de los sí. Judíos, ¿no? Por eso ellos dicen, bueno, somos de Abraham, venimos de Abraham. El nieto. Claro. El nieto. Entonces, pero como dice Luis, ellos estaban muy cerca de Egipto.
y estaban muy influenciados por Egipto. Entonces, los egipcios, ellos momificaban a sus muertos y era carísimo. O sea, era muy importante momificar a los muertos. Entonces no se sabe con exactitud lo que hacían, lo que hubiese hecho Abraham, pero sí se sabe que los enterramientos, sepultar a alguien era caro y era llevaba su ritual, digamos. Hasta aquí lo que estamos viendo es un pacto que sigue al pacto de Adán y Eva, al pacto que hace la promesa. Después viene el pacto con el arca, con el arco iris, que nunca más destruirá la tierra. Y ahora viene este pacto de parte de Dios de la descendencia con Abraham. Sí. Bendiciones. Perdón, quería aportar algo y no sé si quizás ya lo leyeron en Hebreos 11 sobre Abraham. Si lo leyeron, no lo leo. No lo leímos. Sí, porque como al principio cuando empezamos la primera clase, ¿verdad? Se hizo referencia que en el Antiguo, o sea, cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento los hombres del Señor se iban y se basaban todo en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento en ese momento pues ellos lo estaban viviendo y no tenían la Biblia completa como nosotros. Entonces estaba viendo en Hebreos 11 donde habla sobre los héroes de la fe, y me acuerdo una enseñanza que usted nos dio hace un tiempo que dice, y le voy a leer el texto, Hebreos 11 de 8 al 10, dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y allí, ¿verdad?, hago referencia a lo que usted preguntó, que Claudia contestó, si él había llegado a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y que se recibió, o que si tuvo él algo aquí en la tierra, pero como usted mismo dijo, él esperaba esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y sabemos que esa es la patria celestial. Solo eso quería aportar. Amén, amén, gracias Xiomara, bendiciones. Realmente va uniendo y va dando autoridad el Nuevo Testamento continuamente al Antiguo Testamento. Cuando eso es maravilloso. El Nuevo Testamento, cuando Jesús mismo continuamente cita al Antiguo Testamento, le está dando autoridad. Cuando Jesús lo cita, está diciendo: lo que dijo Moisés es palabra de Dios. Lo que dijo Joel en los últimos tiempos es palabra de Dios. Lo que dijo David en el Salmo es palabra de Dios. Entonces, cuando todo el Nuevo Testamento está citando el Antiguo Testamento, está dándole la autoridad al Antiguo Testamento de que era palabra de Dios. Es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, nosotros estamos viendo que Dios hace este pacto con Abraham, y Abraham es un hombre de fe. Abraham es un hombre de fe. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Usted tiene más fe que yo? ¿Yo tengo más fe que un musulmán? ¿Yo tengo más fe que un hindú? ¿Qué es la fe? ¿Quién? Participemos. Pueden participar todos los que quieran. La fe es creer en algo que no vemos, pero pues esperamos como con todas las fuerzas. Entonces, es creer en lo que no se ve.
Pero, tener la certeza de que llegará. muy bien, pero los musulmanes también creen eso. Sí, ellos creen eso. La Virgen, los que creen en la Virgen de Guadalupe también creen eso. Tienen fe en cosas diferentes. Claro. Muy bien, entonces reformulo la pregunta. ¿Hay una fe que puede ser mayor a otra? Yo tengo una fe tan grande que es más grande que la tuya, Claudia. ¿Me sirve de algo? No. Pienso que no se puede medir y no. Miren, tenemos que ir cerrando el círculo de la fe. La fe en donde está puesta es donde tiene el resultado. Es que hay fe, dice la palabra que le creyó a Dios, dice. Bien, le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios, pero Mahoma le creyó a su Dios. Que la fe, ¿entendés? hay una fe que es para salvación. La fe de salvación. Fe que no es para salvación. Pero fíjense cómo se cierra el círculo. Hay veces que nosotros pensamos, no, dice el Señor, si tuvieran fe como un grano de mostaza, y sabemos que el grano de mostaza es chiquititito, el granito, y dice, si tuvieran fe como eso, entonces no está hablando del tamaño de fe, sino en quién tenemos nuestra fe. Y el Señor, la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en el hombre. Y bendito el hombre que confía en Dios. Ahora, ¿en qué? ¿Que confía en qué? ¿En qué, hermanos? Lo que ha En dicho. Jesús, en Dios. No. En el Hijo. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿en qué? ¿En que me ¿La va palabra del hombre? Pero ¿en qué parte de la palabra del hombre? Es clave por qué Abraham. En la salvación, hermanos. Por eso las religiones no salvan a nadie. Porque los hombres ponen su fe en que otro hombre, o que esta obra, o que esta acción me va a traer salvación. Eso es abominación para Dios. Eso no es fe. La fe para salvación es creer que la obra perfecta de la cruz lo hizo por mí. Que no tengo que agregar nada. Ahí pongo mi fe y yo recibo el Espíritu Santo. Y yo recibo la sabiduría que recibió Abraham. Porque yo puedo estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios, pero no tener la sabiduría para vivir ese conocimiento. De nuevo, yo puedo estar lleno de la palabra de Dios, pero no tener la sabiduría para vivir ese conocimiento. ¿Y qué es la sabiduría? El don de Dios, la revelación del Espíritu Santo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que poner la fe, y esto es lo que divide tremendamente a la religión de la relación con Cristo. Abraham no hizo una religión para nada. Murió sin tierra, murió con un solo hijo, sin ver la descendencia, sin ver las estrellas del mar, ni las arenas del mar y las estrellas del cielo, sin ver nada de eso. Sin embargo, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es la profundidad que tiene este patriarca, que, como decía Meli, va a ser el fundador a través de su nieto, que viene Jacob, y Dios le dice, ya no serás más un ladrón, ya no serás más un revoltoso, ahora tu nombre será Israel. Y surge la nación de Israel. Amén. ¿Continuamos? ¿Sí? Dice, el libro dice que hagamos esta pregunta en Génesis. Yo lo tengo acá y lo pueden ver ustedes ahí. En Génesis
Génesis 18:16, que dice así. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Ahí no más. Estamos en el pasaje, está yendo el Señor a destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y dice, ¿encubriré yo esto a Abraham, lo que voy a hacer? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice este texto de esto que Dios nos deja con el hombre de fe? Pastor, yo creo que allí Dios nos está mostrando a nosotros que a sus hijos Él les va a mostrar sus misterios y les va a revelar su palabra. Amén. 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 Lo sigo escuchando. Sigamos participando. Abran el micrófono. Es intimidad. Hay intimidad. ¿Verdad? Porque cuando siempre se me borra este profeta, no sé por qué se me va de la mente, el del pez. A mí también. Jonás. Cuando a Jonás le dijo, Jonás, ¿qué pasó cuando le dijo que iba a perdonar? ¿Qué pasó cuando le dijo que fuera a anunciar? No, porque vos los vas a perdonar. Yo no voy a ir porque los vas a perdonar. Y sin embargo acá Abraham, ¿cómo actúa? Intercediendo. Hay una gran diferencia. ¿Alguien quiere participar? Pastor, aquí pues, el ser humano dice pues que siempre han dicho que hay dos tipos de fe. Lógicamente una fe natural del hombre, como usted la planteaba, y efectivamente la fe espiritual, la verdad es espiritual. Entonces, eso quiere decir que si efectivamente, si no hubiera tenido fe, Abraham lógicamente no hubiera cumplido, pues no se hubiera ido pues, al lugar como usted planteaba, pues trasladarse el lugar a otro y dejar, incluso dejar, porque eran tierras fértiles, según eran tierras fértiles en ese mundo pecaminoso que había, pues, ¿ve? Y todo pues se miraba maravilloso. Entonces, por lo tanto, que efectivamente, y a la vez está recordando lo que usted había dicho, los pactos. Creo que pacto de palabra en el mundo en la actualidad no existe, pacto de palabra, como dice, pues, vamos a hacer un pacto entre vos y yo, vas a hacer esta cosa, yo haré esta cosa, llega a tal parte, o cualquier objeto, ¿ve? Y entonces quedarán en palabra, y si hay dificultades en mi trayecto sobre ese pacto, inmediatamente yo no obedezco cumplimiento del pacto. Pues por eso Abraham, con una gran fe, y como decía anterior la hermana, pues que la palabra de Dios que definitivamente que no lo miró en persona, solo en voz puede ser, y entonces definitivamente pero sí que lo impulsó esas dos palabritas, pues, que de fe, creer en él, que algo que no se le mostró a él en persona, y que si miraba se trasladaba de uno a otro, era dificultad lo que le venía, y así iba, pues, sucesivamente, con dificultades, pero esa fe llegó a ser, pues, y entonces yo quiero decir, pues, al final,
esa fe que se dice, la fe natural del hombre, que es creerse entre uno mismo, pues, creer en el doctor que efectivamente que lo va a curar. Tengo fe en el doctor que me va a curar, en la medicina que dice el científico, etcétera, pues. Pero definitivamente es palpable, pues, es mundana. Pero sí, definitivamente en la fe espiritual es grandiosa, pues. Amén, bro. Amén, amén. Pastor. Perdón, pastor, ¿cuál fue la pregunta? Perdón, es que estoy un poquito confundida. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál pregunta? Hizo una pregunta Que sobre la pregunta fue Sodoma y sobre... Gomorra. No, la pregunta fue No. ¿por qué Dios le pregunta, dice eso de Abraham? Que por qué como que le deberé, dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer cuando iba a Sodoma. En el versículo 17 dice Dios, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, o sea, que iba a destruir. ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Qué les parece a ustedes? Pastor, yo quería agregar algo que me vino a mí en recuerdo a la escritura. En 1 Corintios 2:9 dice, antes dice bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Pienso de que esto se relaciona así como el Señor le revelaba ya, estaba usando la revelación con Abraham, y así es ahora con sus hijos. Amén. Ahora, nosotros tenemos que centralizar todo el estudio que tiene el libro en una acción, en la fidelidad de Dios, por un lado, a través de los pactos, y la fe de los hombres que no vieron las obras, que no vieron. Porque hoy la iglesia, perdón que yo hago este hincapié de la iglesia falsa, porque tenemos que ver lo bueno de lo falso. La iglesia falsa hace hincapié en los milagros, en las cosas que se te van a dar. Y si no te dan, ¿qué? Como Abraham. Y si no lo tenés, ¿qué? ¿Te falló Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que ver de este estudio. La fe que viene a través del sufrimiento, de todo lo que pasa a Abraham, y nunca logra tener en sí, para él, en su mano, de decir, morí y mis ojos vieron eso. No, lo vio espiritualmente y creyó en Dios. Lo vio espiritualmente. Y eso nos tiene que animar a nosotros como iglesia a poder ver que nosotros estamos caminando a la casa del Padre y que todas las circunstancias no nos van a mover jamás de la mano de Dios. Eso es tan importante, porque es lindo leer que Dios, wow, ¿a cuánto no le gusta que diga Dios esto? Pero le ocultaré a hermana Xiomara lo que voy a hacer después de que ella es mi hija. Oh, cuánto nos gusta que nos diga eso Dios, ¿no? Le ocultaré al hermano Gerardo lo que voy a hacer después que él se está congregando hace 2 años todos los días. Es lindo que Dios hable así de nosotros. Pero miren que Dios no se lo oculta a Abraham, que Dios tiene una intimidad con Abraham, que Dios le hace una promesa a Abraham, pero que todo eso se va diluyendo con el paso de los tiempos. Y llega el momento que tiene que enterrar a su esposa y nada tiene. Nada absolutamente tiene. Entonces, nosotros vemos que en Abraham Dios hace el pacto primero de la circuncisión. Como Dios hace la circuncisión, es decir, todos los niños serán, todos los niños varones cortados, y eso será una marca en la carne de que son descendencia de Abraham.
Pero después llega un paso más adelante, que estamos en Génesis 22. Y es la historia, para que no nos alarguemos en la noche, que todos sabemos, que Dios tiene a Isaac, ¿verdad? Tiene a Isaac. Como Mario y Claudia tienen una sola hija. Todos los hijos, Xiomara y Tony, todos los hijos para nosotros son una maravilla. Tengamos uno o tengamos 100. Pero tenía uno. Pero él, si vos le preguntabas, él decía, no, yo tengo como las estrellas del cielo. Es mi descendencia. Salió bueno Isaac para tener hijos. Dice, no, como las arenas del mar, voy a tener nietos como las arenas del mar, decía. ¿Y qué creen? Él se lo contaba a Isaac. Como ustedes les cuentan a sus hijos, y cuando pasa algo que los entristece, muestran la Biblia. Cuando pasa algo que los pone felices, muestran la palabra de Dios a sus hijos. Sin duda, Abraham hacía eso con Isaac. Entonces llega un día que llega esta historia de Génesis 22. Y en esta historia vemos que Dios le dice, dame a tu hijo. Pero a Isaac, dámelo en sacrificio. A ese al que tú amas. Y nosotros podemos ver la presencia de Dios en el sacrificio perfecto de Cristo, que el Padre no perdonó a su hijo, pero sí perdonó a Isaac. Porque fueron 3 días de camino en que no volvió atrás, no miró hacia atrás. Y el niño salía con su papá a cazar. El niño sabía lo que era un holocausto, porque le dice, bueno, papá, está la leña, está todo preparado, pero ¿dónde está el asado? ¿Entienden? El niño sabía esto, no era que no lo sabía. Y edifica el altar, y en este momento se cumple una palabra hermosa. Dios le dice una palabra, y cuando quiere sacrificar a Isaac, Dios le dice, no lo toques, no lo toques. Léemeli. Del versículo. Es lo que puse en azul. Ajá. Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero, y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es hermoso lo que sucede acá. Jehová Jireh. Este lo usan muchísimo, que se aprendieron la palabrita Jehová Jireh. Es Jehová se proveerá. Jehová se proveerá del holocausto. Jehová se proveerá del sacrificio. ¿Y quién era el sacrificio? ¿Quién era el holocausto? ¿Quién era el Cordero perfecto? Jesús. Jesús. Dice, y como no me has negado, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente será bendita, ¿qué cosa? Todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que dice la palabra acá? Que el pueblo judío no lo entiende hoy todavía. ¿Será bendito
el pueblo escogido? No, todas las, ¿Quién será bendita? ¿Quién es todas las naciones? todas las naciones. ¿¿Quién es? La iglesia. La iglesia de Jesús. De esta simiente, de aquí vendrá la simiente. ¿Cuál simiente? Volvemos al Génesis, donde estuvimos estudiando allá al principio. Donde Dios promete que de la simiente de la mujer vendrá. Entonces vuelve la simiente acá, en el pacto, y esta simiente es Cristo, y Cristo funda una iglesia para todo el mundo, y ya no solo para el pueblo escogido. Ahora, ¿deja de tener valor ese pueblo? No, tiene el inmenso valor de haber traído a Jesús hecho hombre. El inmenso valor que de los judíos descendió el Salvador. ¿Qué más valor que eso? ¿Qué más valor? Pero no produce salvación. No, el único que produce salvación es Cristo. Ahora ya no para un pueblo, sino para una iglesia completa. Amén. Amén. Y eso es maravilloso. Pastor, ¿puedo Sí, leer adelante, un adelante. texto, unos textos en Hebreos, que nuevamente dice Hebreo 11:15, dice: si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella. ¿Verdad? Hablando de los héroes de la fe, ¿no? Abraham incluido. Y dice el Hebreo 11:17, cuando Abraham fue probado por la fe, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, estuvo a punto de ofrecer a su hijo único, habiéndole sido dicho: en Isaac tendrás descendientes de tu nombre. Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún los muertos, por eso en figura volvió a recibir a Isaac. Qué lindo, no sé, leer este versículo me impacta, porque como dice que él conocía y sabía en el Dios que había creído, aún sin verlo, aún sin conocer, ¿verdad? Como los judíos, lo que explicaba la pastora Melina hace rato. Y me gusta el versículo Hebreo 11 que dice 11:16, dice: pero deseaban la mejor, a saber dice: si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella, pero deseaban lo mejor, a saber la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Qué lindo que nosotros podamos mantenernos firmes y no cambiar, no cambiar de opinión ni dar marcha atrás cuando las cosas no salen como uno piensa, o como para nosotros, si el Señor se tarda, pero el tiempo de Dios es perfecto. Solo eso quería leer. Amén. Y qué bueno, hermana Xiomara, ¿de dónde sacó Pablo eso que acabas de leer? El Antiguo Testamento hace referencia a No. 3:6. No, escucha, léelo donde comenzaste a leer. No lo sacó del Antiguo Testamento. Lee lo que leíste desde el principio. Lo primero que leíste. En Hebreos 11:14. No sé, ¿dónde comenzaste recién? 11:15, perdón. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella. ¿Y? ¿Cómo sigue? ¿Cómo? ¿Qué sigue? Después dice: pero deseaban la mejor, a saber la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ahora, porque les había preparado una ciudad. ¿Cómo sabe Pablo que ellos deseaban una ciudad mejor que la que le dijo Dios? ¿Cómo sabe Pablo eso? Es una maravilla, porque esto es
la Biblia Dios nos reveló todo en un tiempo. Dios nos reveló todo en un tiempo. Entonces Pablo está mostrando una revelación más profunda de lo que Dios le reveló a Abraham. Le está mostrando la continuidad de la revelación. Está mostrando lo que Abraham pensaba. Lo que Abraham pensaba, está mostrando lo que Abraham pensaba o de la manera que Abraham se movía, pero Abraham nunca dijo, no voy a Canaán, voy a la patria celestial. Abraham nunca dijo, Abraham fue a Canaán, porque Dios le dijo, te llevaré. Pero el Señor le reveló a Pablo. Claro, esta es una revelación que tiene Pablo de la continuidad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y culminado. Es una maravilla. Lo culmina. Por eso los teólogos modernos quieren destruir Hebreos, quieren destruir Isaías y quieren destruir a los patriarcas, para decir que la Biblia no es una revelación continua, sino que hay algo de revelación y que hay que descubrir cuál es ese algo. Eso es un pecado y eso es lo que se enseña en la mayoría de los seminarios. Esto es algo maravilloso. ¿Cómo sabía? Yo me acuerdo hace muchos años que escuchábamos otros pastores cuando llegamos a la iglesia cristiana que decían que daban a entender que Abraham era muy rico y su sobrino Lot también. De hecho, cuando salieron sí eran ricos, pero nunca enfatizaron en cómo terminó Abraham siendo un hombre de Dios como lo vemos ahora, que terminó sin ni siquiera un lugar para sepultar a su esposa. De la misma manera, yo me acuerdo que he escuchado pastores decir, no, Jesús era hijo de un carpintero y los carpinteros eran ricos. Jesús había estudiado, porque leía, porque iba a la sinagoga y leí, porque dice ahí que leyó el libro de Isaías y todo distorsionado porque no se lee, porque no se estudia la palabra de Dios, ¿no? Y yo digo, bueno, qué importante, ¿no? Como ahora lo que vimos de la simiente que leía Luis recién, leer cada pedacito de la palabra de Dios, pero en el contexto correcto, ¿no? Qué importante eso. Yo me acuerdo de que decían eso de Abraham y de Lot, de los ricos que eran, y que dando a entender que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser ricos también. Es como un derecho que tenemos, ¿no? De la mala doctrina que se ha esparcido por todo el mundo ahora. Todo es una maravilla. La palabra de Dios no tenemos que cambiarla, hermanos. Tenemos que amarla y creer. Sí, Tony. Sí, perdón, ya que están hablando de esto, yo estaba meditando en los versículos del capítulo 11 de Hebreos también, que mi esposa estaba, el versículo que compartió, y yo me estaba poniendo a pensar de que cómo esta clase está tan linda por todo lo que habla de Abraham y de los patriarcas, ¿no? De todos ellos. Entonces, estaba meditando de que cómo nos confronta la palabra de Dios, ¿no? Porque dice aquí que dice que ellos, que fue por la fe Abraham viendo todo esto, ¿no? Sabiendo que él no tenía, como ustedes mismos están diciendo, que él tenía todo, él era rico antes de salir de Ur de los Caldeos, ¿no? Que era un hombre próspero con todo lo que él tenía, pero dice aquí que ellos vieron de lejos nada más, dice que creyendo nada más, dice que posiblemente está saludándole y confesando con sus labios que ellos miraban todo, pero nunca poseyeron nada de todo eso. Entonces, yo me pongo en la posición, o digamos, el cristiano hoy en día, ¿no? De que en realidad, como estamos hablando de la fe, claro que la fe es la fe en Cristo, por la gracia de Cristo, ¿no? Esa es la fe de nosotros, que un día vamos a estar con Cristo. Pero me pongo a pensar de que tendremos en mente en realidad todos nosotros que somos peregrinos, como dice aquí, que somos extranjeros, peregrinos,
o si nuestra mentalidad todavía está en que, ya, por lo menos nosotros que estamos aquí en este lugar, ¿no? En este país, diríamos, yo me estoy preparando para regresarme a mi lugar con una buena casa, con unos buenos beneficios, con una cuenta bancaria, o irme a vivir a cualquier otro país del mundo donde sea tranquilidad, que sea paz, que sea todo bonito. Yo me puedo pensar, ¿cuál será el pensamiento de todos nosotros en realidad? Si ahora que estamos en Cristo, como vemos la fe de estos hombres, que no les importó nada, que sabemos que la vida de Abraham, él no tuvo una casa, dice que la palabra es que él habitaba en tiendas, como en carpas. Entonces, a pesar de que Dios le prometió todo, ¿no? Yo me pongo a pensar, bueno, esto prácticamente es individual. Yo pienso que de aquí depende en realidad cuál es nuestra meta, cuál es nuestra patria en realidad. ¿Será este país? Hacer lo más que yo pueda para vivir una vida bien, o ser obediente a Dios, no importa lo que pase aquí o que el día de mañana me saquen de este país, en cualquier país del mundo, y que mi patria sea, como dice aquí, ¿no? Lo celestial. Yo pienso que cuando llegamos a entender el plan de Dios, cada uno en nuestra vida, yo pienso que en mí yo lo digo, yo pienso que yo estoy empezando apenas a entender la palabra de Dios, porque en realidad nuestra mente nos tiene que cambiar completamente, y hubiera diferencia, diría yo, comenzando conmigo, ¿no? En el cristianismo, referente a las cosas del camino de Dios y lo que Dios nos promete, ¿no? Aparte de la salvación, claro que Dios puede hacer lo que Él quiere con nosotros, no sé si me explico, pero tiene que haber, yo pienso que como Abraham dice aquí, conforme a la fe, dice, murieron todo esto sin haber recibido lo prometido. Dice, sino tomándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, dice. Y ahí están los versículos que ve mi esposa, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. O sea, ellos hubieran podido regresar, o sea, si ellos hubieran querido el beneficio de la patria aquí en la tierra, ellos hubieran regresado, después de ser extranjeros, hubieran regresado a su patria, Abraham y Lot, y teniendo toda la facilidad, ¿no? Vemos claramente que ellos tenían el llamado de Dios, y es un gran ejemplo nosotros a seguir, ¿no? Como todos los demás patriarcas de los que van a hablar, y qué lindo, ¿no? Porque la misma palabra nos confronta en qué posición estamos nosotros, porque de ahí depende todo, porque si no es eso, pienso que no hay más nada. Claro que tenemos que sobrevivir en este mundo, ¿no? De una forma o de otra, pero a veces quienes nos echamos para atrás cuando miramos que no tenemos ya nada, que no tenemos ni trabajo, que no tenemos ni salud, que nos podemos echar para atrás. Entonces vemos aquí que ellos llegaron, ¿no? O su meta era esa. Solo lo quería compartir, pastor. Gracias, Tony. Es muy importante eso, que nosotros no solo digamos que queremos la patria celestial, sino que caminemos en esa dirección a la patria, que caminemos en dirección al cielo. ¿Qué tengo yo sino a ti? Dice el Salmo. Y eso quiere que nosotros repitamos, cada uno de nosotros. ¿A quién tengo yo sino a ti? Qué maravillosa oración. Todos los días podemos decir eso. Es una frase de amor tan profunda. ¿A quién tengo yo sino a ti? Cada día. Miren, pero no tengo plata, no tengo esto, no tengo el otro, no tengo nada, no tengo salud. Pero ¿a quién tengo yo sino a ti? Pero no de palabra, sino que eso llene de gozo nuestro corazón. Y eso es lo que pasaba con Abraham, que no tenía ni la palabra de Dios, no tenía la promesa hecha realidad, no tenía la descendencia, pero tenía su presencia.
Y eso lo mismo decía Moisés, yo no me muevo si tu presencia no va conmigo. Y llega la descendencia, Isaac. Llega Isaac, ¿verdad? Vamos a Génesis 26, 2, 4. Amén. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Le vuelve a repetir lo mismo que le dijo Abraham. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Vuelve la simiente. Vuelve del Génesis allá 3. Vuelve en el pacto con Abraham. Vuelve ahora. Continúa el pacto con Abraham en su descendencia. Dios continúa siendo fiel en su descendencia. Un solo hijo tiene. Y le dice, bueno, no descienda. ¿Vives cómo? Lo que decía Antonio recién. ¿Cómo vive? Le dice. Vive en tiendas. Vive en tiendas. El que vive en tiendas, si usted va de vacaciones una semana a Florida, no se lleva toda la casa, ¿verdad? Se lleva algunas cositas para pasar las vacaciones en Florida. Bueno, Dios dice, ustedes ahora están de vacaciones en la tierra. Pongan sus ojos porque la patria está allá arriba. Y vivan rapidito porque nos vamos. Vive en tienda y le vuelve a decir esto y hace y viene el nacimiento de sus dos hijos. Isaac tiene a dos hijos. Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Ahora, ¿quién nació primero? Esaú. Entonces, ¿quién va a recibir la bendición del patriarcado? Esaú. ¿Pero a quién escogió Dios? Jacob. A Jacob. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no es pecado decir que Dios escoge? ¿Cómo no va a escoger si es Dios, si es soberano? ¿Cómo no va a escoger si es Dios y es soberano? Ay, pero entonces nada. Nosotros no tenemos que discutir con Dios. Él lo decidió. ¿Qué hizo Jacob, hermanos? Díganme, ¿qué hizo? ¿Qué mérito había hecho Jacob? Si hizo algo fue todo mal. Todo mal. Todo mal. Todo mal. ¿Qué mérito hizo Jacob? El impostor, quiere decir Jacob. Sin mérito alguno para que Dios lo escogiera y lo nombrara Israel. Dice, ya no, tu nombre no va a ser más el impostor. Tu nombre va a ser Israel. Pero ¿qué tuvo que pasar para que llegara a ser Israel? Vino Esaú y ¿qué hizo? Le vendió la primogenitura, ¿verdad? Muchas veces vivimos... ¿Cómo, María? Sí, por lentejas, por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros... es que son ricas las lentejas. No, a mí me gusta el guiso de lentejas. Es que muchas veces nosotros pensamos que es poca cosa ser hijo de Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros, el Salmo que dice, por poco casi me resbalo, seamos realistas y cuánto nos pasa a todos nosotros. De pensar, ¿y por qué tengo que ser bueno? ¿Por qué tengo...? Como le pasó al salmista, no, es que a mí no me pasa. No, todos tenemos esa. Y eso le pasó a Esaú. Dijo, no me venga con esas cosas, de esa promesa que le hicieron al abuelo. Mira, el abuelo se murió y no tenía nada.
No me vengas con ese, dame el plato de lenteja, que eso es verdadero. Eso sí me lo como y listo. Bueno, y Jacob se tuvo que huir, y Jacob tuvo que trabajar para su suegro. Ahí se tuvo que casar con Lía, se tuvo que casar después con la que amó. Y después Dios le tiene que quebrar para poder transformarlo. Si no hay quebrantamiento, no hay transformación. Dios se junta con Jacob, dice que lucha, dice la palabra, y él le dice, si no me dices no te suelto, y Dios le quebró. Y desde ese entonces le quebró, y ya no se llamó más Jacob, sino que se llamó Israel. Y Dios siguió bendiciendo a Israel por el pacto que había hecho con Abraham. Y ya Jacob anciano con sus hijos ya tiene las 12 tribus de Israel que van a venir, sus herederos, y viene José y es vendido por sus hermanos. Y Dios continúa siendo fiel al pacto con Abraham, y José en Egipto va a parar y llega a ser el jefe de los egipcios después del faraón. ¿Para qué? Para poder salvar a su hijo, para poder salvar a su pueblo, para poder salvar a su padre. Efraín y Manasés. Viene la descendencia. Y puede ver la mano de Dios descendiendo en cada una de las descendencias. Y ya puede ver, José puede ver una gran cantidad de descendencia. Y cuando salieron de Egipto eran 600.000. 600.000. De Abraham a Moisés, 600.000. La descendencia, la fidelidad, el amor de Dios. Aunque ellos rompían una y otra vez el pacto, Dios continuaba siendo fiel al pacto y a la promesa que había hecho Abraham. Amén. Amén. Hasta aquí llegamos, hermanos. Si alguien quiere o tiene algo más. Que hable ahora o calle para siempre. Pastor, yo sí que tengo una pregunta. Bueno. Porque podemos ver, no sé si es la palabra correcta, es decir, el patrón que se repite, como con Caín y Abel, ¿verdad? Siendo Caín el mayor, y yo en mi mente me imagino que él tenía que saber qué es lo que el Señor demandaba cuando se refiere a la ofrenda o al sacrificio que hacían. Entonces, siendo él el mayor, como usted dice, estoy segura que Adán y Eva se sentaban con él, le hablaban, le decían. Sin embargo, él no lo hizo, porque Dios le dice, si hicieras bien, ¿verdad? No, yo aceptaría tu ofrenda. Y vemos como Abel, siendo el menor, hace lo correcto. Ahora vemos aquí con los dos hermanos, Esaú y Jacob, siendo Jacob el menor, se vuelve a repetir la historia. Pero cuando nosotros decimos que Dios, está Adán y Eva, y Dios es el segundo Adán, ¿verdad? Corríjame si estoy mal. Adán, pero no sé si tiene sentido lo que quiero decir, pero yo estoy pensando, Jesús desde el principio. Entonces, eso no es como el mismo patrón
con el menor y el mayor que se mira hasta ahorita con Jacob y Esaú, ¿verdad? No, Adán no puede ser fiel a Dios, y como no puede ser fiel a Dios, toda su descendencia es infiel a Dios. Pero Cristo, como puede ser fiel a Dios, toda su descendencia es fiel a Dios. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos buenos? No, porque Cristo es el nuevo Adán perfecto que hace que su descendencia sea perfecta. Por eso Aarón, no sé si será el próximo tema, Aarón, que es el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y representaba a Cristo. Entonces Aarón tiene una vestimenta especial y dice, sobre sus hombros llevará el nombre de las 12 tribus. Entonces los hombros son la fuerza, representan la fuerza, y el sacerdote cuando entraba con la fuerza delante de la presencia de Dios y tenía el nombre de las 12 tribus. Ahora Cristo, como sumo sacerdote, tiene el nombre de todos los hijos que vinieron a Dios a través de él, y cuando entran a la presencia del Padre, nadie los puede mover de ahí, absolutamente nadie. Por eso el nuevo Adán es perfecto, Cristo es perfecto y su descendencia es perfectamente santificada para poder entrar y finalizar la obra que Adán no pudo finalizar. Nunca en los hijos de Dios habrá un Caín contra un Abel. No. Es decir, que dos hijos de Dios nacidos de nuevo se maten el uno al otro es totalmente imposible. Imposible que dos hijos de Dios se maten el uno con el otro. Wow. Porque es perfecto. Pastor, gracias. Sentí como que me conecté a una corriente así. Ni le puedo explicar, pero gracias. Qué lindo lo que me acaba de decir. Dice la palabra que el sumo sacerdote Aarón, que es el más grande sacerdote que hubo, pero Cristo es mucho mayor, llevaba en el pecho una placa que decía santidad al Señor, y entraba al lugar santísimo, y cuando entraba decía este lugar es santo. Pero él no era santo, Aarón no era santo, él tenía que pedir perdón por él. Ahora Cristo nos lleva a nosotros en su nuestros nombres en el hombro y dice santidad a Jehová, pero soy santo porque yo cumplí totalmente la ley también. Y todos los que están acá sobre mi hombro son santos como yo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es todo lo que tenemos. Él es perfecto. Él es eterno. Y por eso nosotros, si estamos en Él, estamos confiados en Él. Y no tenemos que caer en la tentación de querer agregar algo a esa salvación perfecta que nos da nuestro hermoso Jesús. Que un día, como yo les puse ayer, esas manos agujereadas, sangrados en la cruz, tocarán tu cara y enjuagarán tus lágrimas. Ese es nuestro Señor. Que el Señor me los bendiga, iglesia. La paz del Señor. Feliz noche. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, hermano. Buenas noches, hermanos. Bendiciones, queridos. Bendiciones a todos. Chao, mi papá, mi mamá.